Bendiciones, queridos amigos. Qué lindo es volverle a tener nuevamente en este segundo video de qué es el Shabbat. Yo te exhorto a que si no has visto el primero, por favor ve el primero para que entiendas la secuencia de lo que estamos hablando, tengas la secuencia de lo que estamos hablando y puedas entender esta próxima parte, esta segunda parte. Y hablábamos la semana pasada de qué es el Shabbat y explicábamos qué es no trabajar y descansar. Y explicamos que menuca quiere decir descansar, pero incluye 5 aspectos, que es dar amor, estar en la verdad, en la sinceridad, en la paz, en la quietud, en la seguridad del Señor y más que nada en su santidad, ¿verdad? Todo eso significa menuca, todo eso significa descanso. Y hoy vamos a entrar un poquito a cuál es la meta principal entonces del Shabbat. Y nosotros, si no sabemos, hoy vamos a aprender que el Shabbat, el propósito es deleitarnos, que nosotros tengamos ese deleite en el Señor. ¿Para qué? Para que tengamos ese contacto espiritual con Dios. En el Shabbat tú te vas a unir a Dios y vas a tener algo tan especial, tan bonito. Entonces, es en el Shabbat donde tú te entras dentro de su presencia. Y yo te digo, cuando uno está en la presencia de Dios, tú no quieres salir, tú quieres estar ahí con Él y no alejarte de Él. Entonces, en el Shabbat, el focus de nosotros tiene que ser Jesús. Y Él quiere que entremos ahí con Él, para que ahí Él nos habla, es en su presencia que Él nos dirige. Y descansamos, nos alejamos de todo lo que es el mundo y podemos descansar en el Señor, recostarnos sobre Él y tener ese descanso tan lindo. El Shabbat nos da a nosotros un balance y una perspectiva de dónde estamos nosotros parados con el Señor. Y el Shabbat tenemos que descansar totalmente en el Señor. Pero entonces tú me preguntarás, bueno, si voy a descansar, entonces no voy a hacer nada. No es eso lo que estoy diciendo. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos que Jesús, ¿verdad?, vino para darnos un ejemplo de lo que cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Entonces, si Jesús vino para darnos ejemplo, vamos a ir a través de la palabra hoy a ver qué acciones son las que Él quiere que nosotros tomemos. Vamos a ir primeramente a Lucas 4, del 16 al 19. Y dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y mira lo que dice aquí luego, porque Jesús aquí está en la sinagoga y Él le entregan la Torá para que Él lea. Y cuando Él está leyendo en Isaías, esto es lo que le decía en Isaías. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces aquí el Señor nos da una lista de qué es lo que nosotros tenemos que hacer y a qué es que el Señor nos está llamando. Entonces, sabemos aquí que es a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y a predicar la palabra de Dios. A todo eso es que nos llama el Señor. Entonces, el día sábado no es un día para tener un descanso y no hacer nada y no ayudar a nadie. Todo lo contrario. Jesús hizo muchos milagros en el sábado. Entonces, vamos a ver cuáles son esos milagros que hizo Jesús. Vamos entonces aquí a Lucas 4, del 31 al 32. Nosotros sabemos que Jesús vino a proclamar el reino de Dios. Y decíamos la semana pasada que si nosotros queremos ese premio, que es entrar al reino de Dios, entonces tenemos que obedecer su palabra y tenemos que celebrar el Shabbat. Y hay unas cosas que Él va a requerir de nosotros. Vamos a leer Lucas 4 del 31 al 32. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Mire qué interesante, dice que les enseñaba en el día de reposo.
O sea, que no es que vamos a coger un día de descanso. Sí, se requiere descanso, pero es descanso para trabajar en la obra del Señor. Porque dice aquí que Él enseñaba la palabra en el día de descanso. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Entonces, Jesús vino para la lista que nos dio, ¿verdad? Libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, pregonar su palabra. Y aquí lo vemos a Él llevando su palabra, dando su mensaje al pueblo. Entonces, Jesús hizo muchos milagros en el sábado. Y vamos a ver ahora cuáles son esos milagros. Ahora hemos entendido, ¿verdad?, que Él vino a enseñar, pero entonces vino a hacer milagros también. Vamos ahora a Lucas 4, del 33 al 36. Lucas 4, del 33 al 36. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esa que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Vemos aquí que Jesús liberta a esta persona que tenía un demonio que lo estaba perturbando por mucho tiempo y le ordena que se vaya, y ellos reconocen la autoridad. ¿Tú sabías que tú y yo tenemos esa misma autoridad? Jesús dijo en su palabra que Él se iría, pero que nosotros tendríamos aún mayor autoridad que Él. ¿Por qué tenemos eso? Porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Y porque mora en nosotros es que nosotros ahora tenemos esta autoridad para echar fuera demonios. Entonces vemos ahí que Él sanó a esa persona que tenía ese espíritu que le había perturbado por mucho tiempo. Vamos a otro milagro que hizo Jesús. Vamos ahora a Lucas 4, del 38 al 41. Y vamos a ver qué pasa aquí. Jesús va a la casa de Pedro. Y entonces ahí Pedro le dice que su suegra está con fiebre. Y entonces Jesús se levantó. En Lucas 4, del 38 al 41 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Mire qué grande es nuestro Señor Jesús. Él la libertó de fiebre. Por lo tanto, fiebre aquí era un demonio. No sé qué estaba pasando en su vida, pero ¿qué está pasando en tu vida en este momento? ¿Hay alguna falta de perdón, como hablábamos la semana pasada? ¿Hay algún resentimiento? ¿Estás en algún pecado de fornicación? ¿Qué pecado está pasando en tu vida? ¿Que has caído enfermo? Porque vemos aquí que esta fiebre era un demonio. Jesús lo reprende. Entonces, hay veces que estamos enfermos, no estoy diciendo que todas las veces, pero hay veces que estamos enfermos y no sabemos que se debe a un pecado en nuestra vida o algo que esté pasando. Como dije, no sé qué estaba aconteciendo en la vida de ella, pero sí digo que muchas veces eso pasa en nuestra vida porque las enfermedades son espíritus que se manifiestan en nosotros también. Y vamos ahora al 40, y dice: y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Y en qué día los estaba sanando? Era en el día de reposo, en el Shabbat. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, cómo Jesús liberta a la suegra de Pedro. No solamente eso, sana enfermos. Y no solamente eso, reprende otros espíritus de las personas. Y esto todo fue, como dije anteriormente, en el reposo. Jesús entendía el propósito del Shabbat. Y él entendía que era verdaderamente apropiado sanar,
dar esperanza y dar redención a la humanidad y dar un mensaje para que a través de sus acciones nosotros pudiéramos entender qué es lo que hay que hacer en Shabbat. Jesús usó el Shabbat para dirigir a las personas a Él, que Él es el sanador y el salvador de la humanidad. Vamos entonces a Juan 5, del 5 al 8. Aquí vemos otra sanidad. Esta persona era un inválido, había estado inválido por, 38 años. Había estado inválido por 38 años. Y mire, Jesús se le acerca y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó allí mismo? Allí mismo esa persona tomó su lecho y se levantó y se fue caminando. 38 inválidos. Usted se imagina que usted no pueda caminar y de momento venga una persona y le diga, levántate y anda. Qué maravilloso, qué lindo es nuestro Jesús. Él no le importaba que era Shabbat. Él sabía el propósito del Shabbat. Él sabía que el propósito del Shabbat era para sanar, para libertar a los cautivos y para dar esperanza a esos que necesitaban la esperanza. Entonces tú y yo estamos llamados a eso. Vamos a ver a Lucas 13. Lucas 13 del 11 al 13. Este otro milagro que Jesús hizo. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego ella glorificaba a Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Él hizo todas estas sanidades, las hacía los sábados, las hacía me imagino que en otros días, pero en el Shabbat fue cuando más sanidades nuestro Señor Jesús hizo. Y como les dije, todo esto para que sirviera de ejemplo a nosotros, para darnos la esperanza, para que nosotros llevamos esa esperanza que recibimos, se la llevemos a otro. Él sanó personas ciegas en los sábados. Él sanó una persona que tenía una mano enferma, que se estaba pudriendo. Él lo sanó. Así que nuestro Señor vino para libertar a los cautivos, para dar esperanza al pobre, abrir cerrotes y dejar al pueblo, dejar a las personas libres. Para eso vino Jesús. Entonces vamos a orar, pero yo te exhorto a que veas, si no has visto el primer video, como te dije, que lo veas y te estés pendiente al tercer video, que va a ser el último que vamos a hacer de esta serie, donde entonces vamos a ver qué definitivamente es lo que tú y yo tenemos que hacer el sábado y por qué lo tenemos que hacer. Entonces yo te exhorto a que continúes con nosotros y si necesitas ayuda, no te detengas en escribirnos, porque nosotros estamos aquí para ayudarte. Yo soy Esther Rosa y te deseo muchas bendiciones.